Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un video de análisis comparativo de algoritmos. Mi nombre es Daniel Flores y empezaré explicándoles un poco acerca del paradigma de dividir y vencer. Este paradigma se encarga de tomar un problema base, dividirlo en problemas y a partir de ahí es, como dice su nombre, conquistar, es decir, dar las soluciones a cada subproblema. Este método tiene la ventaja de que suele obtener resultados más eficientes a la hora de ser empleados los algoritmos. Por ejemplo, el método de la burbuja conlleva una complejidad de O en e cuadrado, mientras que el quicksort, que es una aplicación del dividir y vencer, reduce la complejidad a O en el logaritmo de n. Para el análisis, para el primer análisis vamos a usar el algoritmo de Strassen. Este algoritmo permite realizar la multiplicación de matrices usando una multiplicación menos a comparación del método tradicional que necesita 8. En el lado izquierdo podemos ver el método tradicional que sería una matriz A por una matriz B, en el cual terminamos necesitando 4 sumas y 8 multiplicaciones. Esto traducido a pseudocódigo nos va a terminar dando un proceso en el que necesitamos realizar 3 ciclos iterativos, lo que nos da la complejidad temporal de O n cúbico. Strassen obtiene una complejidad temporal menor haciendo uso de más sumas y menos multiplicaciones. En este caso logra bajar la complejidad a O n elevado al logaritmo de 7 en base 2, lo que aproximadamente es alrededor 2.80. Podemos ver aquí una gráfica comparativa donde entendemos que en los primeros casos, por ejemplo, el método de Strassen va a ser relativamente peor al método tradicional. Sin embargo, según va creciendo la dimensión de los datos, el método de Strassen va a ser más eficiente. Continuando un poco hablando del siguiente algoritmo, vamos a hablar sobre el algoritmo de ordenación por fusión o merge sort. Este algoritmo se basa en básicamente dividir un arreglo de entrada en dos. Esto lo va a hacer las veces que sea posible al arreglo, o sea, dependiendo del tamaño del arreglo, dependiendo de la entrada, lo va a ir dividiendo de dos de mitades hasta que, hasta que ya no pueda dividirlo más. Esto lo hace con la finalidad de que va a formar un arreglo lo más mínimo posible para ordenar ese arreglo por partes. O sea, va a ir ordenando cada mitad por separado. Así como vemos un poco en el ejemplo. Pero para mostrar un poco más claro, tenemos este siguiente ejemplo. Tenemos un arreglo de seis caracteres, el cual lo podemos dividir en dos arreglos de tres. Y a estos arreglos de 3 lo podemos dividir en 2. No importa que la matriz sea impar, igual se va a poder dividir el arreglo. Y como vemos, en la parte de la izquierda, donde tenemos el 5 8 también se lo podemos dividir una vez más. Entonces vamos a tener dos arreglos, el del 5 y el del 8 y un arreglo más que quedó pendiente, que era el del 3. Esto, una vez así, vamos a hacer una comparación y va a empezar el ordenamiento. Esto va a ir ordenando por capas. Cada que se para, va a ir haciendo una comparación. O sea, cuando llega a la final al arreglo más pequeño, va a hacer una comparación entre los arreglos y los va a ir ordenando en otro arreglo. En este caso tenemos el 5 8 y el 3, entonces va a poner primero el 3, después el 5, después el 8, y ahí ya tendremos ordenada la parte izquierda del arreglo. Mientras que en la parte derecha tenemos el 9, el 1 y el 2. Entonces, como tenemos los tres arreglos por separado, entonces primero va a colocar el 1, después el 2 y después el 9. Para que al final, teniendo las dos mitades del arreglo principal, que era de 6, vamos a poder hacer la comparación con dos arreglos de 3, lo cual nos va a dar el arreglo ordenado. Esto lo hace mucho más fácil, mucho más eficiente que los métodos de ordenación como lo es el bool sort, que es su complejidad es de n cuadrado. Hablando de complejidades, vamos a hablar de la relación de recurrencia que esta tiene. Esta relación de recurrencia va a ser de 2 por n sobre 2, 2 por el, el- la regla del diseño del maestro. Podemos tener que este 2t n sobre 2 es 2 logaritmo de 2, lo que es igual a logaritmo de n. Por lo que tenemos como final que que nuestro grande es n logaritmo de n. Y esto va a ocurrir en todos los casos, en el peor de los casos, en el mejor de los casos y en el caso medio, ya que siempre se va a dividir la matriz en mitades. No va a haber otro caso, otro caso en el que no suceda, sino que, o en el peor, o en el mejor de los casos, sea una matriz de dos, pero igual ahí tendría que dividirse en dos matrices de uno.
Entonces siempre se va a tener que dividir la matriz en su mitad. Entonces, tanto en el mejor de los casos, en el peor de los casos, datando que en el peor de los casos la matriz esté totalmente desordenada y esté ordenada de, de menor a mayor, de mayor a menor, perdón, y en el mejor de los casos de menor a mayor y esté totalmente ordenada, no va a haber una diferencia en la complejidad. Por lo que en la gráfica comparativa vamos a ver que siempre va a ser n logaritmo de n, con un tiempo mucho más positivo que los otros métodos de relación. Muy buenas con todos, me presento, mi nombre es Jean-Paul Panamito y hablaremos sobre el algoritmo Quicksort. Quicksort es un algoritmo eficiente de clasificación basado en el enfoque de divide, conquistarás o vencerás. Funciona seleccionando un elemento como pivote del arreglo y luego divide el arreglo en dos subarreglos, uno con elementos más pequeños que el pivote y otro con elementos más grandes. Este proceso se realiza de forma recursiva en ambos subarreglos hasta que el arreglo completo esté ordenado. Quicksort se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones para ordenar datos de manera eficiente. Inclusive es utilizado para el tema de matchmaking en aplicaciones de redes sociales y juegos. Análisis de complejidad de tiempo. Quicksort. Consideremos las siguientes terminologías. Función TDK, complejidad temporal de ordenación rápida de K elementos. PK, complejidad temporal para encontrar la posición del pivote entre K elementos. En este caso vamos a utilizar la función TDN o TDK, la que es igual a 2 por TDN dividido entre 2. ¿Por qué 2 por TDN dividido entre 2? Ya que este va a ser el tiempo que va a demorar en dividir los dos subarreglos, el cual también vamos a tener n por constante, el cual es la función por el tiempo que se va a demorar por cada iteración que realice. Y esto de manera recursiva. Y la complejidad, para el tema del algoritmo Quicksort, tenemos tenemos tres formas de analizar la complejidad. Y en este caso tenemos la complejidad en el peor caso, que ocurre cuando el pivote seleccionado siempre es el elemento más grande o más pequeño en cada iteración. Eso lleva a una partición desequilibrada y resulta en un tiempo de ejecución de O n cuadrado. De forma gráfica podemos ver que tenemos una función cuadrática, la cual va a ser, nos va a tardar tiempo en el tema de que va a ir incrementando el tiempo debido a las iteraciones que se van a realizar. Ahora, en la complejidad en el mejor de los casos, esta va a ocurrir cuando el pivote seleccionado es el valor medio. En este caso, el arreglo se divide de manera equilibrada en cada iteración, lo que conduce a un tiempo de ejecución de O en el logaritmo de n. Vemos que en este caso el tiempo de ejecución nos va a dar, en una gráfica la podemos representar de forma logarítmica, la cual esta va a ir incrementando de poco en poco dependiendo del tamaño del arreglo que tengamos. La complejidad en el caso medio, al igual que en la del mejor caso, es el caso que produce en promedio a lo largo de múltiples ejecuciones de Quicksort. En este caso, el arreglo se divide en partes de tamaño variable en cada iteración, lo que se conduce a un tiempo de ejecución igual de O n por logaritmo de n. Muchísimas gracias.